video les va a servir para que recordemos las actividades que deben realizar para esta semana, ¿sí? Seguimos trabajando con el mismo texto, el de los pingüinos, ¿sí? La primera actividad dice: escribir un texto que contenga 2 párrafos utilizando la información que aporta el esquema realizado la semana pasada como actividad 3. Tiene que ponerle un título apropiado, revisar la puntuación, ¿sí? Y la ortografía. Son 2 párrafos. ¿Con qué tienen que armar estos 2 párrafos? Con este cuadro. Este cuadro ustedes lo trabajaron ya la semana pasada, ¿sí? Era la actividad número 3. El cuadro nos hablaba de las adaptaciones del medio acuático, de los pingüinos. Había 2 nombrados, las patas traseras y la capa de grasa. Y ustedes debían agregarle algunas más. Yo agregué una, alas con forma de aletas, ¿sí? Después, reproducción. Ustedes tenían escrito los primeros en llegar son los machos, y yo agregué una más, que es que los machos limpian y dejan impecable el nido para poder esperar a las hembras. Y después las causas de muerte. Causas de muerte hay 2, que dice el texto. Una es la captura accidental de los pingüinos, y la otra es el derrame de petróleo. A partir de esta información, de este cuadro, con toda esa información que ustedes colocaron y que ya tenía el cuadro, ustedes tienen que armar 2 párrafos. Seguramente, o tal vez alguno de estos temas no los traten en esos 2 párrafos, o tal vez sí. Eso va a depender de lo que ustedes quieran y deseen escribir. Recuerden revisar lo que es la puntuación y la ortografía. ¿Sí? Revisen las palabras, tómense un momentito de ver. Si tienen dudas de cómo se escriben, vayan al diccionario enseguida. La segunda actividad, tienen que indicar a qué se refieren las palabras destacadas en el siguiente fragmento. Hay un párrafo escrito, ¿sí?, sobre los pingüinos, y hay 2 palabras que están en negrita. Una es estos y otra es muda. Ustedes tienen que escribir abajo. Lo que yo les estoy pidiendo es indiquen a qué se refieren las palabras destacadas. Entonces, cuando habla de estos, ¿sí?, en el texto de los pingüinos, ¿a qué se refiere? ¿A quiénes se refiere con estos? ¿A animales, a plantas, a flores, a un lugar? ¿A qué? ¿A qué hace referencia estos? ¿Estos quiénes? Y la otra palabra es muda. ¿A qué hace referencia la palabra muda? Que una persona se quedó muda. ¿Es algo respecto a lo que les sucede a los pingüinos? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar para poder responder. Solamente escriben y me ponen a qué hace referencia. Simple. Pero lean bien el párrafo, que les va a ayudar a explicar esto. No es que ustedes me tienen que explicar qué es de la nada. Hay un párrafo, hay palabras, hay un sentido de por qué estas palabras están ahí subrayadas. Y el tercer punto, el último, tienen que hacer un mapa conceptual. Para el mapa conceptual yo les puse, tienen que tener en cuenta los tips para el mapa conceptual, que ya los trabajamos. No en esta clase, sino en la anterior, ¿sí? Con el texto de las ovejas trabajamos los tips, y ustedes tienen los tips escritos para poder trabajar mapas conceptuales. Tengan en cuenta las flechas, los cuadros, conectores y la información que necesitan. Las ideas principales, que seguramente ya marcaron en el texto, las ideas principales, las secundarias, y una de las cosas que yo les pido es que las siguientes palabras estén en el cuadro, en el mapa conceptual. Plumaje, alas, invierno, Brasil, todas esas palabras que yo les pongo ahí tienen que estar dentro del mapa conceptual, son parte del mapa conceptual. Tengan en cuenta los tips, vuelvan a leerlos para que de esa manera puedan sentarse ustedes tranquilos con el texto, leen párrafo por párrafo y de ahí van
armando. Ustedes ya tienen una ventaja, que ya lo vieron al mapa, al texto, ya marcaron las ideas principales. Bien, empecemos ahora a tomar esas ideas principales para poder armar un buen mapa conceptual. Y estas serían las actividades para esta semana.